estableció que dice que durante los primeros años escolares los niños más aptos para el estudio logran mayor éxito en sus esfuerzos iniciales, lo que es el aprendizaje de lectura, pero a diferencia de esto pasa en menos tiempo en los juegos propios de su edad. Bueno, en cuanto a los niños que tienen, cuando empiezan a avanzar de edad, que empiezan a crecer y los juegos empiezan a ser más complejos y establecen reglas, esto es muy apto para los niños de capacidad intelectual, pero se sienten atraídos por participar y lo cual eleva su actitud física. O sea, quiere decir que estos, al ser los juegos más complejos, con los niños que tienen más capacidad intelectual se sienten interesados por explorar esos juegos, lo que eleva su actitud física. Los niños de menor capacidad intelectual, en cambio, no se sienten capaces de entrarle a estos juegos, lo que hace que disminuya sus niveles de actitudes físicas. Bueno, hay tendencias según la edad que tienen los niños. Los niños más crecidos, nos vamos refiriendo a más grandecitos, son capaces de dominar diversas tareas complejas. Sus necesidades de acción pueden seguir siendo altas y sus capacidades básicas aumentan a consecuencia de una actividad frecuente y vigorosa. Es decir, tienen más movilidad, van adquiriendo más fuerza en sus movimientos. Hay cambios estructurales en el cuerpo de los niños, empiezan a manifestar su crecimiento. Por los temas de los 6 a los 12, cuando están alcanzando los 10 o 15 años, sus huesos empiezan a crecer, los huesos largos empiezan a aumentar de estatura y igual la calidad de sus huesos, pero esto se alteran en ambos sexos. O sea, los niños y niñas que notan una mayor necesidad de energía muscular empiezan a adquirir volumen. Por lo general los niños ejecutan tareas de lanzamiento con mayor eficacia que las niñas, pero son superados por ellas, por las niñas, en cuanto a actividad y ritmo. Como decía mi compañera anteriormente, las niñas en este caso empiezan a tener más, son más meticulosas, son más cuidadosas en sus movimientos y empiezan a tener más habilidades. A menudo las niñas necesitan menos tiempo que los niños para recorrer ciertas distancias, cuando se saca con un solo pie, en el caso de un ejercicio, y como he dicho, lo hacen. Pero a veces los niños a menudo exceden a las niñas en cuanto a velocidad de carrera, se empieza a ver la fuerza de diferencia de cerebros en cuanto a fuerza en los niños. Atributos físicos y básicos. Estamos hablando de la fuerza. En general la relación entre la edad y el aumento de fuerza es lineal en ambos sexos. Eso quiere decir que cada edad que va, los niños, hay una mínima diferencia entre la niña y el niño en cuanto a sus fuerzas. Esto es fácil de determinar si las leyes son determinadas por el tamaño de sus manos, pero también pueden ser por variables culturales, por energía muscular. En este caso los niños superan a las niñas en la preescolar, pero ya cuando estás en la preadolescencia, hablamos de los 12 años, se emparejan, ¿no? Un autor, en 1950, comprobó que a medida que el niño madura, el aumento de su fuerza muscular de las distintas partes de su cuerpo se va desarrollando a ritmos diferentes. No quiere decir que todos los miembros de su cuerpo se van a desarrollar al unísono, al mismo tiempo, sino pueden desarrollar más las manos, los pies en cuanto a fuerza. La flexibilidad es otra cualidad de los niños, pero Epicopio y Segers, estos autores, comprobaron que la flexibilidad de las niñas se debe a factores específicos. Contrariamente a lo que se supone que cuando las niñas crecen, no siempre se nota una disminución de flexibilidad, al contrario, las niñas llegan a ser más flexibles que los niños en general, pero hay dice ahí que es una forma muy compleja de determinar en qué se basa esa flexibilidad de los niños. En cuanto al tipo de reacción, el tipo de reacción es un modo de medir que se emplea a veces para denotar la velocidad, cómo se mueve un niño, un adulto, en este caso estamos enfocados en los niños, y ese tiempo que transcurre entre el comienzo de un estímulo en el cual reaccionará y se inicia una respuesta en cuanto a la ejecución de un movimiento o un ejercicio. Regina comprobó que el tiempo de reacción de los niños va disminuyendo con la edad, es decir, lo que hacía lo que dice la maestra, que es habitual
también, bueno, los conocimientos de los números. O sea, sí, era una cuestión de coordinación bastante grande. Mi compañera César, la que atinó a escoger esta actividad, para mí está súper completa. Si la pudiéramos practicar todos más seguidos, además era un buen juego porque con había una buena interacción entre porque les va a ganar. ¿Es este? Ah, sí. Con las mismas ¿qué horas son? 15 minutos. Óculo manual, óculo penal, tenían que tener también, bueno, los conocimientos de los números. O sea, sí, era una cuestión de coordinación bastante grande. Mi compañera César, la que atinó a escoger esta actividad, para mí está súper completa. Si la pudiéramos practicar todos más seguidos, además era un buen juego porque con había una buena interacción entre porque les va a ganar. ¿Es este? Ah, sí. Con las mismas ¿qué horas son? 15 minutos. Con la relación entre imagen corporal y la psicomotricidad. Y por ejemplo, o sea, pues, se supone que a veces pensamos que la psicomotricidad solo son ejercicios, pero pues esos ejercicios como que tienen un impacto en las áreas sociales, en el área afectiva. Pero a mí no me queda claro cómo es cómo la psicomotricidad tiene un impacto en el área afectiva, y si lo tiene solo es en esta cuestión de la imagen corporal, y cómo es la intervención como con esos elementos. Bueno, puedo como pensar en las niñas y los niños que hacen gimnasia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo tienen que primero conocer su cuerpo para poder saber cómo tienen que moverlo. Entonces, si tú no tienes un esquema corporal de tu cuerpo, no solamente es la ubicación que tú la puedas sentir, sino como todo el conjunto de lo que forma tu cuerpo y no una sola parte. Que todos los ejercicios que tienen que hacer, por ejemplo, ahorita hablaban de la flexibilidad, ¿no? Que se da más en las mujeres. Aparentemente, una crítica que podemos hacer a este libro es que todos los estudios que se han hecho son en Estados Unidos. Entonces, habría que ver si los factores culturales van a alterar los resultados de este tipo de estudios, porque tienen que ver también una cuestión de género. O sea, las niñas, ¿por qué tienen más posibilidades de movimiento, de flexibilidad? Pues porque desde temprana edad, pues, utilizan todo su cuerpo para moverse, para bailar, y los niños, culturalmente hablando, pues inician en la parte de la danza, pues de manera desigual, ¿no? Es como, ay, las niñas siempre están así como más bonitas, ¿no? Más agraciadas, no vacías, pues, o sea, se ven graciosos porque se ponen a bailar, y entonces al interior de la familia, qué bonito que la niña baila. Pero si es un niño que baile, ya le empezamos a poner como ciertos prejuicios, ¿no? Porque, bueno, En gimnasia hay más niñas que niños, pero las clases de gimnasia prácticamente no hay niños, solo niños. bueno, más de el ballet, pero en la gimnasia, porque sí
ha popularizado un poco más, por ejemplo, por las cuestiones de las Olimpiadas, ¿no? Sí hay menos niños, pero sí hay una tendencia social a aceptar que las niñas bailen y demás, y cuando los niños le ponen música y bailan, pues como que la familia no los alienta tanto, ¿no? Porque como no están aceptados. También eso era antes, ¿no? Ahora ya está la cocina, se mete la cocina, va a ser chef, ¿no? Sí, o sea, está habiendo una transición en ese sentido, pero está viendo de alguna manera como ciertos elementos de a qué juegan los niños y el movimiento que requieren los niños para ese tipo de juegos, y a qué juegan las niñas y el tipo de movimiento que se requiere para jugar ese tipo de juegos. Porque sí se mueven, pero es como cuestiones de mayor fuerza. Pues los entrenan desde pequeñitos, ¿no? Como el fútbol, por ejemplo, en los lugares en donde el fútbol es tan importante. Pero decíamos por acá que en México también otro juego que es muy popular es el béisbol, ¿no? Entonces, bueno, en otros lugares, por ejemplo, lo que se va a alentar que el niño juegue es precisamente el béisbol. O sea, estos ya son juegos de reglas, ¿no? Pero ya desde pequeños se empiezan, por ejemplo, esta parte de lanzar la pelota en el béisbol, que el otro la cache, a jugar con el bat, a poder pegarle. Bueno, la piñata también es otra estrategia que utilizamos, que puede ser muy educativa en el sentido de la fuerza. Pero para la pregunta que ella hacía es, ¿cómo voy interiorizando mi cuerpo para poder hacer todas estas actividades? Pero cómo también en relación a los demás, lo que dicen de mí, que yo escucho acerca de mí, ¿no? Si la niña es bonita o la niña es fea, que si el nombre es guapo o no, ¿no? Que si se parece a quién incluso, ¿no? Y si el parecido físico en algunos momentos puede ser una situación que va en contra de las cuestiones afectivas. Por ejemplo, con los casos de las familias que se están separando, ¿no? Entonces, cuando la mamá o el papá quiere aludir al otro cónyuge, ¿no? Que no está y que se están separando, qué barbaridad, te pareces a tu mamá, ¿no? Y entonces, ¿en qué se parece su mamá? Generalmente empieza a hacer alusión al cuerpo. Entonces, ahí también hay un elemento afectivo que está presente. El hecho de la aceptación de cómo se mueve, el ritmo que se tiene. O sea, si nosotros nos percatamos de cómo nos movemos y cómo tenemos interiorizado el movimiento de las demás personas con las que hacemos familia, podemos decir, ya viene mi papá, ya viene mi hermano, ya viene mi mamá, simplemente por la manera de escuchar de cómo camina. Sí. Entonces, ahí hay otro vínculo afectivo, como a partir del cuerpo, de cómo se mueve, con qué pesadez, con qué livianidad, con qué agilidad o no, también se está moviendo. El hecho del vínculo afectivo también está presente en relación al cuerpo, porque incluso los niños imitan las maneras, las posturas, los gestos de las personas con las que tienen un vínculo más estrecho que con quien no tienen un vínculo tan estrecho. Entonces también ahí está presente el cuerpo en la relación con los demás. Entonces, parece que no, o sea, porque nosotros ya como adultos no nos percatamos tanto, pero los niños de alguna manera, de acuerdo al proceso de desarrollo, también a partir de lo que van haciendo, y luego mucho lo hacemos a partir del cuerpo, fíjense cómo fueron ustedes transitando en las distintas exposiciones un poco lo que Piaget llamaba las distintas etapas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la reacción circular primaria, que simplemente, ¿no?, el poder moverse y al moverse tener una acción del otro objeto de manera azarosa que luego lo vuelvo a hacer. Ya cuando lo estoy haciendo repetitivamente a partir de la voluntad, voy a jalar la sábana para acercarme al objeto, y entonces ya es una reacción circular secundaria, y también mientras más sofisticada sea, entonces ya es terciaria. Entonces, por ejemplo, lo que decían
de tirar un objeto, ver cómo cae, cómo suena, en qué dirección, ya está también poniendo en juego todo su esquema corporal, porque ya identifica con qué tiro. Generalmente tiran con las manos, ¿no? Pocos niños obtienen con los pies los objetos, cierran los deditos de los pies y los avientan. El objeto, ¿no? Generalmente lo hacen con la mano. Entonces, se percatan que si puedo hacer y que está permitido en la sociedad en la que yo me estoy relacionando y lo voy reproduciendo. Por ejemplo, el darme de comer. Para poder darme de comer como un bebé, ¿no? Que empieza a tomar la cuchara, tiene que tener una imagen de sí mismo, porque si no, ¿cómo se da de comer? ¿Dónde está su boca? Si no, lo hace como en espejo, ¿no? Entonces, tomo la sopa, el guiso, lo que vaya a comer, y la dirige a su boca, tiene que ver una imagen interiorizada de sí mismo. Entonces ahí también está esta parte de la imagen corporal. Hay muchos trabajos que se han hecho con niños de distintas edades, por ejemplo, en donde se marca la silueta del niño y entonces van hablando acerca de qué es lo que piensan y sienten respecto a las distintas partes de su cuerpo. Y entonces, por ejemplo, ahí nos percatamos que hay partes así que se asimilan como agradables, y hay partes que no nos gustan. Y entonces podemos ir como en una parte muy minuciosa, bueno, que si las cejas, los ojos, la nariz, la boca, la comisura de la boca, los dientes, las pestañas, ¿no? Los oídos, el lóbulo de los oídos, como toda esta parte más en pequeño que aparentemente uno dice y yo no lo tomo en cuenta, pero cuando uno habla acerca de qué es lo que me disgusta de mí, incluso ha habido personas que hablan simplemente del lóbulo de la oreja, porque está muy grande, que porque está muy gordito, que porque está muy flaquito, ¿no? Que no les gusta. Entonces, esta parte de aceptar o no aceptar una parte de nuestro cuerpo tiene que ver también con la afectividad. El cómo nos movemos en el salón de clases, en la vida cotidiana, también tiene que ver con esta parte de aceptar. Por ejemplo, alguien y con las emociones, si nosotros vemos a alguien que también, ¿qué piensan ustedes que está pasando? A ver, ¿no? ¿Cómo se los hombres? De rechazos. A ver, o sea, vean, por ejemplo, los actores tienen que tener un dominio del cuerpo, porque a partir de eso también se expresan emociones. Entonces nosotros tenemos que agudizar también nuestra parte de observación, porque bueno, es no irnos con algo que pueda decirse, sí, siempre es así, vale la pena explorar un poco más, pero cuando vemos las formas de sentarse, las formas de caminar, de cómo expresan facialmente sus emociones, puede que estemos nosotros haciendo una serie de hipótesis de lo que está pasando con los niños o con lo que está pasando con los adultos. O sea, desde la manera en que caminamos. Ahí está nuevamente el vínculo de lo afectivo con el esquema corporal, con la interiorización de mí mismo. Incluso unos pueden decir, son más hábiles de un lado que de otro, no solamente de la mano, o sea, también de la pierna, ¿no? Es más, no tenemos una simetría perfecta, porque el organismo primero se configura por una parte y la otra, y luego ya se ensambla, por decirlo así, y entonces a veces hay una ceja un poco más alta que la otra, una parte del labio de una manera un poco diferente que del lado opuesto, ¿no? Tenemos una mano un poquito más grande que la otra, un pie un poquito más grande que otro, ¿no? Es, por ejemplo, la disposición de la fuerza. Podemos cargar más fácilmente objetos pesados de un lado de nosotros que del otro. La parte de estar estático también tiene que ver con mi esquema corporal, que yo tenga interiorizado toda la parte de mi cuerpo,
Y también eso tiene que ver con el desarrollo. Por ejemplo, a los 2 años los niños no han interiorizado en términos de visualizarse como imagen corporal la parte de atrás. O sea, la espalda, los glúteos, toda la parte de la pierna, pues bueno, sí se la pueden ver, ¿no? Pero la parte del tronco, básicamente, eso es lo que no se ve. Y eso está asociado, por ejemplo, con los esfínteres. Y está asociado con la vergüenza. Y está asociado con el cinismo. O sea, aquellos niños que en su relación afectiva con la familia han sido muy criticados y una salida creativa que tienen es, pues sí, que, ¿no? Que es un poco como, pues soy expuesto, visto en una manera de demasía, y entonces, pues como ya me han dicho tanto que soy de esa manera, pues entonces ya lo acepto y yo dije, ¿no? Me hice pipí, me hice popó, me embarré y no me importa, ¿no? Y así van desarrollando otras actitudes cínicas al plantarse en la vida. Ahí nuevamente se engancha toda la parte de cómo me pienso como sujeto, pero es un sujeto que siempre está relacionado con el juego. Entonces, el problema es que nos han dividido. O sea, estos ejercicios que han hecho, todos están relacionados con lo afectivo, con lo social, ¿no? Por ejemplo, el juego del avión, impensable que se haga solo. Generalmente tratas de hacerlo con alguien para que tenga dinamismo, ¿no? Uno se puede plantar en función de que, yo quiero desarrollar mi habilidad de poder mantenerme de pie, de mantenerme en equilibrio, pero generalmente es algo que se hace de manera colectiva. Y bueno, esa parte también es divertida, ¿no? Pero a veces lo que yo les decía en algún momento, la capacidad del logro es que yo pueda hacer algo que me he planteado como una meta y que el conseguirlo para mí esa es la satisfacción, y que los niños y las niñas tendremos también a ir perfeccionando, y entonces vamos practicando más ciertas cosas. Pero eso tiene que ver también con lo que me agrade. No vamos a practicar cosas que no me gustan, ¿no? Que me disgustan, a menos que tenga como una presión de alguien para que lo haga. El hecho de que lo haga con otros tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con que yo tomo en cuenta al otro, el otro ya me importa. Si vemos las etapas del juego, vemos el juego del ejercicio motriz individual, porque es el del bebé, juega consigo mismo. Después el juego paralelo, en el sentido de que podemos ver a los niños de 2 años jugando y ellos dicen, sí, voy a jugar con Marianita, pero cada quien está involucrado en su trabajo, no está relacionándose, interactuando uno con el otro. Después viene precisamente el juego simbólico. Entonces, que sí puedo agarrar una pluma y decir, este es un avioncito, o vamos a hacer de cuenta, ¿no?, que vamos a jugar a la comidita, que somos una familia, o vamos a hacer de cuenta, ¿no?, que el frutzi es una pelota y con eso puede jugar fútbol. Entonces ahí hay una mezcla del juego simbólico con el juego de reglas, en donde ya está netamente abarcando lo social. Ya tomo en cuenta el otro me importa, entre pares nos fusionamos. Podrás decir mentiras a los adultos, pero no puedes decirle mentiras a los niños de este equipo, a nuestros pares. Y entonces incluso el elemento que está en relación a todos ellos es como ciertas cuestiones como la justicia, como la igualdad entre los pares, la lealtad, ajá. Entonces, fíjense cómo esto es afectivo, simultáneamente tiene que ver con el otro, pero lo hemos separado indebidamente. Entonces, no sé si con todo esto que te he dicho ya nosotros Sí, por ejemplo, como que en tanto estimulación temprana hablaban de la federación, ¿no?, por parte de los padres, o sea, también como parte de la intervención,
era que los padres aceptaran la discapacidad del niño. Y por ejemplo, en este caso otra vez se retoma como la aceptación, ¿no?, del cuerpo. Y, o sea, ¿cómo se trabaja a grosso modo ese tipo de cosas? O sea, no lo como visualizo, o sea, ¿Del cuerpo? del cuerpo y como del otro, o son diferentes formas de trabajar la aceptación, tanto en la familia con el niño con discapacidad como Es en una el pregunta muy niño. importante porque no sé si les hablé en algún momento de las 4 A's, Sí. ¿no? La atención, la aceptación, el aprecio y el afecto, ¿no? Entonces, el que tú recibas al otro la aceptación incondicional, se supone que los padres somos como los más responsables de aceptar incondicionalmente al hijo, que no quiere decir que no reconozcamos lo que hace mal, pero una cosa es lo que hace y la otra cosa es lo que se es. Entonces, la aceptación Ya ven a Salinas, su tiene que mamá ver lo con adora. Tú eres, ¿no? Tú eres mi hijo, haces cosas que no me parecen, haces cosas que hay que corregir, pero esta parte del complejo del ser, el ser como persona, es lo que se acerca. La idea es que se acerque, pero se juega mucho en lo verbal y en el lenguaje no verbal. ¿Se lo pasas a la maestra? El rechazo, ¿Lo vas pasando? generalmente también Gracias. los papás, porque rechazan las cosas que hacen los hijos y empiezan a partir de los errores que los niños hacen. ¡Qué barbaridad! Ya tiraste el agua. Un niño de 3 años que a la hora de servirse el agua no la tire, o sea, es que a veces queremos que los niños se comporten como los adultos que nosotros somos y perdemos de vista en qué proceso de desarrollo están. Y entonces eres un cochino, Eres un tarado. eres, va a la parte del ser, no estás haciendo cochinadas. O sea, tú puedes decir, estás haciendo ¿Qué te pasa? ¿Te parece a tu padre, no? y eso lo desapruebo, pero lo decimos en eres y eso desapruebo, y entonces ahí ya no hay aceptación sino rechazo. Y eso se va jugando en el diálogo, pero también en la manera en que nos comunicamos no verbal, que es la primera comunicación a la que hacemos nosotros referencia. Los bebés pueden identificar si la mamá está enojada, si la mamá está triste, si la mamá está preocupada por incluso elementos químicos. De hecho, en los videos de entrevista de Rosa Sánchez, nos dice que hay todo esto muy bien explicado, ¿no? de cómo es que funciona con los niños. El terapeuta, el niño, en el que puso la profesora de Las ligas. las ligas, ahí viene el bueno, Marín, si tú levantas la mano. Sí, profesora, es que de pronto nos enfocamos, por ejemplo, al niño que habla, pero ¿qué pasa con el niño que no puede hablar o que no puede escuchar? Que son, ahora que le llaman hipoacústicos, ¿no? Entonces, decía usted, hablaba ahorita del lenguaje no verbal. El niño está percibiéndonos porque no es necesario que nos escuche, ni es necesario que él pueda hablar, nos está percibiendo porque cómo nos estamos comunicando con él. Entonces, decía el semestre pasado el padre Chinchachoma, yo te quiero como eres, no me importa lo que estés haciendo, pero yo te quiero, y entonces hay aceptación entre el adulto y el niño. Y sin embargo, yo le estoy diciendo al niño, yo te quiero, pero se acerca el niño a darme un abrazo y yo, ay, quítate porque me molestas, con mis actitudes que le estoy diciendo, ¿cuál es el mensaje que estoy dando al niño? Sí, eso es lo que sucede, que a veces mandamos mensajes contradictorios, ¿no? Sí te quiero, pero a ver, dame Pero atención, quítate. no, porque ahorita estoy platicando con mi amiga, no, porque ahorita tengo que hacer la comida, no, porque ahorita me toca limpiar la sotehuela, ¿no? Entonces, cuando yo termine, entonces ya vemos, ¿no? Sí, Es que hay mucho que hacer. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibe el niño? No le importa. Entonces, ¿me acepta? O sea, todos esos elementos se van jugando, pues, el sentimiento de estas 4 bases. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden practicar con ustedes y con su familia.
¿Cómo se sienten ustedes aceptados por, y pueden poner las personas de su casa? ¿Y cómo muestro yo mi aceptación a cada uno de ellos? Y así con las 4 A's, a ver qué descubren. Bueno, gracias. ¿Tú ya compraste tu anillo de grabación? ¿Y la foto? ¿Revisó la maestra tu trabajo? ¿Y qué te dijo? Que estaba bien. Sí, a mí también me dijo que estaba bien, nada más al último, que ponga de qué áreas son las que estoy trabajando y ya. Ah, está súper. Entonces dije, pues ya estoy bien en todo, nada más es eso. Y sí, estoy consciente, no lo puse. Nada más puse todo lo que se iba a trabajar, pero no la puse del porcentaje. Perfecto, pues qué bueno. Nos vemos. Sí, del viernes nos vemos. Sí. Oye, muchas gracias por avisarme que van a hacer unas preguntas. ¿Qué van a hacer qué? Que van a seguir con las preguntas anteriores. Que gracias por avisarme. Ah, sí, de Alburquerque. Es que estaba acordándome de qué. Gracias. De nada.